Descubrí que mi terapeuta me grabó en secreto cuando mi esposa me citó, palabra por palabra, algo que yo solo había dicho una vez, llorando en su consultorio, con la puerta cerrada. Al principio pensé que me estaba manipulando, hasta que revisé su celular y vi la notificación. Nuevo episodio disponible para suscriptores VIP. Ahí estaba mi voz, editada, con música dramática y un título burlón, numerado como el episodio 3212. Investigando más, encontré la verdad completa. Mi terapeuta había creado un podcast millonario usando mis sesiones, y el acceso premium lo tenían mi esposa y mis propios padres, que pagaban para escuchar mis crisis antes que nadie. Mientras yo creía estar sanando, mi vida emocional era consumida como entretenimiento exclusivo, y las personas en quienes más confiaba usaban mis confesiones para anticipar mis reacciones, controlarme y ganar ventaja sobre mí. Cariño, ¿no dijiste eso ayer en terapia? Mi esposa, Sandra, me miró con esa sonrisa extraña que no lograba descifrar. Acababa de mencionar casualmente mi ansiedad sobre el ascenso en el trabajo, cuando ella repitió, palabra por palabra, exactamente lo que le había dicho al doctor Mendoza apenas 24 horas antes. No una paráfrasis, no un recuerdo vago. Las mismas palabras, en el mismo orden, incluyendo hasta esa parte sobre mi padre que nunca le había contado a nadie. Mi nombre es Rafael, tengo 34 años, y durante 3 años creí que estaba reconstruyendo mi vida a través de la terapia. Después de una depresión severa que casi destruyó mi matrimonio, encontré en el doctor Mendoza una especie de salvador. Sus sesiones eran mi refugio sagrado, el único lugar donde podía ser completamente vulnerable sin juicio. ¿Cómo que amor? Yo nunca te conté eso. Mi voz tembló ligeramente. Sandra se rió de una manera que me dio escalofríos. Ay, claro que me lo contaste. Tal vez se te olvidó, pero no se me había olvidado. Recordaba perfectamente cada lágrima que derramé en ese consultorio, confesando mis miedos más profundos sobre ser un fracaso como hijo. Durante la cena, mis padres hicieron una visita sorpresa, y entonces volvió a suceder. Mi madre, con una mirada casi depredadora, mencionó algo sobre mi etapa rebelde a los 15 años, usando exactamente las mismas palabras que yo había usado para describir ese periodo traumático al doctor Mendoza en la sesión anterior. Mi padre se rió y agregó, Rafael siempre fue dramático. Sentí el mundo girar. ¿Cómo sabían? Nunca había hablado de eso con mi familia. Era un secreto que guardaba desde hace años. Un episodio que solo yo y ahora mi terapeuta conocíamos. O al menos eso pensaba. Esa noche, fingiendo estar dormido, observé a Sandra manipular su celular. La luz azulada iluminó su rostro mientras hacía scroll en algo con audífonos puestos. Ocasionalmente sonreía o hacía expresiones de sorpresa, como quien ve un programa de TV particularmente envolvente. Cuando fue al baño, tomé su teléfono. La pantalla todavía estaba abierta en Spotify, pero no en música. Era un podcast. El título me heló la sangre. Confesiones del diván, episodio 312. El hombre que odia su propio reflejo. Mi corazón se disparó. Esa era la metáfora exacta que había usado para explicar mi autoestima al doctor Mendoza. Pero lo que realmente me destruyó fue ver la marca VIP brillando junto al título. Sandra era suscriptora premium de un podcast que aparentemente usaba mi voz, mis confesiones. Temblando, me puse los audífonos y presioné play. Mi propia voz resonó en mis oídos, pero editada, con música dramática de fondo y efectos de sonido. Era yo llorando, hablando de mi infancia, mis traumas, mis miedos más íntimos, todo grabado en secreto en el consultorio del doctor Mendoza y convertido en entretenimiento. El episodio tenía más de 50,000 reproducciones. Al final, la voz del narrador, que reconocí como la del propio doctor Mendoza, hacía comentarios sarcásticos sobre mi dramaturgia emocional y prometía aún más revelaciones impactantes en el próximo episodio VIP. Fue entonces cuando entendí por qué mi familia sabía tanto sobre mí. No eran solo oyentes casuales, eran suscriptores VIP de mi propio sufrimiento. Pero ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Y quién más conocía mis secretos más oscuros? Durante los días siguientes, comencé a observar todo con otros ojos. Cada conversación con Sandra, cada llamada de mis padres, cada encuentro casual se volvió una investigación silenciosa, y lo que descubrí me hizo sentir como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela durante años. La primera pista llegó cuando mi hermana Claudia me visitó por sorpresa, un martes por la tarde. Mientras tomábamos café, ella mencionó casualmente, «Oye, Rafael, ¿ya superaste esa cosa de sentirte invisible en las reuniones familiares?» Mis manos temblaron alrededor de la taza. Esas palabras exactas habían salido de mi boca 3 días antes en el consultorio del doctor Mendoza, cuando le conté sobre mi complejo de inferioridad desde la infancia. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, le pregunté, intentando mantener la calma. Claudia sonrió con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de lástima y
diversión. Ay, hermano, siempre has sido muy obvio con tus inseguridades. Pero yo sabía que mentía. Nunca había hablado de eso con ella. Nunca. Esa noche esperé hasta que Sandra se durmiera y comencé mi investigación real. Revisé su historial de Spotify y encontré algo que me heló la sangre. Una playlist llamada Rafael Sessions, con más de 300 episodios. Todos tenían títulos que describían perfectamente mis sesiones de terapia. El hombre que llora por su padre. Traumas de la infancia revelados. ¿Por qué odia su trabajo? Su mayor miedo, ser abandonado. Cada episodio duraba exactamente 50 minutos, la duración exacta de mis sesiones con el Dr. Mendoza. Temblando, busqué más información sobre este podcast. Confesiones del Diván tenía más de 2 millones de suscriptores en todas las plataformas. Los comentarios de los oyentes eran brutales. Este tipo es patético. ¿Cómo puede un hombre de 34 años llorar tanto? Su esposa debe estar harta de él. Pero los suscriptores VIP podían acceder a episodios exclusivos por $15 al mes. Mi sangre se convirtió en hielo cuando vi los números. El podcast generaba más de $300,000 mensuales solo en suscripciones VIP. El Dr. Mendoza había construido un imperio millonario usando mi dolor como materia prima. Pero lo peor estaba por venir. Al revisar las reseñas de 5 estrellas del podcast, reconocí varios nombres. Mis padres, mi hermana, algunos amigos cercanos, incluso mi jefe en el trabajo. Todos eran suscriptores VIP. Todos habían estado consumiendo mis traumas más íntimos como si fuera una telenovela. Una reseña de mi propia madre decía: "Finalmente entiendo por qué mi hijo es tan complicado. Estos episodios me han ayudado mucho a anticipar sus crisis emocionales y manejar mejor nuestras conversaciones". Mi padre había escrito: "Es fascinante escuchar la mente de alguien tan cerca. Rafael siempre fue un drama queen, pero ahora entiendo sus patrones. Muy recomendado para padres que quieren entender a hijos problemáticos". Sandra, mi propia esposa, tenía una reseña que me partió el alma. Como esposa del protagonista, puedo confirmar que todo es 100% real. Es increíble tener acceso a los pensamientos más profundos de tu pareja antes que él mismo los procese. Me ha ayudado a tener ventaja en nuestros conflictos matrimoniales. Ahí estaba la verdad desnuda. Mi familia no me amaba, me estudiaban, me consumían. Era su entretenimiento personal, su forma de sentirse superiores y, en el caso de Sandra, su arma secreta para manipularme en nuestra relación. Recordé todas las veces que ella había intuido mis necesidades, todas las ocasiones en que mis padres habían llegado justo cuando necesitaba apoyo, todos los momentos en que me sentí comprendido por mi círculo íntimo. No era amor, no era conexión emocional, era información privilegiada. El Dr. Mendoza no solo había traicionado la confidencialidad médica más sagrada del mundo, había convertido mi vulnerabilidad en un producto comercial y había vendido entradas VIP a las personas que más confiaba para que presenciaran mi destrucción emocional desde primera fila. Pero ellos no sabían algo crucial, que yo acababa de descubrir su juego sucio. ¿Y saben qué? Ya tenía un plan para darles el episodio más memorable de sus vidas. Bloque 3. Preparación secreta. Acción ascendente. Al principio, el shock me paralizó. Durante 3 días no pude ni siquiera mirar a Sandra a los ojos sin sentir náuseas. Pero cuando la rabia inicial se calmó, algo más profundo y más peligroso tomó su lugar. Una determinación fría y calculadora que ni yo mismo sabía que poseía. Mi primer instinto fue confrontar al Dr. Mendoza directamente, irrumpir en su consultorio, gritarle, amenazarlo con una demanda. Pero entonces recordé algo que él mismo me había enseñado en una de nuestras primeras sesiones. Rafael, los actos impulsivos raramente traen justicia real. La verdadera venganza requiere paciencia y estrategia. Ironía del destino. Iba a usar sus propias palabras contra él. Comencé mi investigación como si fuera un detective privado. Cada noche, después de que Sandra se durmiera, me convertía en un fantasma en mi propia casa. Revisé cada factura, cada movimiento bancario, cada registro de suscripciones. Lo que descubrí fue mucho más grande de lo que imaginaba. El Dr. Mendoza no era solo un terapeuta corrupto, era el CEO de una empresa llamada Therapeutic Entertainment LLC. Tenía una red de otros terapeutas trabajando para él en diferentes ciudades. Todos grababan a sus pacientes en secreto. Todos alimentaban el mismo imperio de podcasts, pero yo era su estrella principal. Mis episodios generaban el 40% de todos los ingresos. Era el producto estrella del catálogo. Había mercancía con frases de mis sesiones, camisetas que decían: "Soy invisible en las reuniones familiares" y "El hombre que odia su propio
reflejo. Mi trauma se había vuelto viral. La traición de mi familia era aún más profunda. Sandra no solo era suscriptora VIP, era moderadora del foro oficial del podcast y había estado vendiendo información exclusiva sobre mi comportamiento diario por $50 al mes a otros oyentes obsesionados. Mis padres habían estado organizando watch parties con otros suscriptores, invitando a vecinos a escuchar mis episodios más dramáticos. Mi hermana Claudia tenía un blog llamado Viviendo con Rafael, donde analizaba cada episodio y daba consejos sobre cómo manejar parientes emocionalmente inestables. Pero la gota que derramó el vaso fue encontrar un grupo de WhatsApp llamado Rafael Updates con 47 miembros, incluyendo compañeros de trabajo, ex amigos de la universidad y hasta mi exnovia de hace 5 años. Sandra había estado enviando fotos mías llorando después de las sesiones, videos de mis crisis de ansiedad y transcripciones de mis conversaciones privadas. Era entonces cuando conocí a la única persona que cambiaría todo, María Elena Vázquez, una abogada especializada en violaciones de confidencialidad médica. La encontré por casualidad cuando, desesperado, busqué en Google «Terapeuta grabando sesiones es legal». Su artículo apareció primero. Cuando tu terapeuta te traiciona, una guía legal para víctimas de violaciones de privacidad médica. Al final del artículo había una nota. Si estás viviendo algo así, contáctame. No estás solo. Le envié un mensaje a las 3 a.m. A las 6 a.m. ya tenía su respuesta. Rafael, he estado esperando que alguien como tú apareciera. Tengo evidencia de que el doctor Mendoza ha estado haciendo esto durante años. ¿Podemos vernos mañana? María Elena tenía 45 años. Había perdido a su propia hermana por suicidio después de que su terapeuta la traicionara de manera similar. Llevaba 2 años construyendo un caso contra Therapeutic Entertainment LLC, esperando encontrar a una víctima que estuviera dispuesta a luchar. Rafael me dijo durante nuestra primera reunión, tienes algo que ninguna de mis otras víctimas tenía, evidencia de que tu propia familia está involucrada. Eso convierte esto en algo mucho más grande. Podemos destruir no solo al doctor Mendoza, sino todo su imperio. Me enseñó algo que me voló la mente. Llevaba grabadoras ocultas a cada consulta con víctimas potenciales. Tenía grabaciones del doctor Mendoza hablando con otros terapeutas sobre pacientes rentables y cómo editar el llanto para máximo impacto emocional. Pero María Elena tenía un plan más elaborado que una simple demanda. No queremos solo ganar dinero, Rafael. Queremos justicia poética. Y así comenzó mi preparación secreta. Durante las siguientes 3 semanas, seguí yendo a terapia con el doctor Mendoza como si nada hubiera pasado. Pero ahora yo también llevaba una grabadora. Cada sesión se volvió una actuación donde yo controlaba el guión. Le daba exactamente el contenido dramático que sabía que él quería para su podcast. Lloraba en los momentos precisos. Compartía traumas cuidadosamente fabricados que sonaban auténticos pero eran completamente falsos. Y lo más importante, le daba información falsa sobre eventos futuros en mi vida que sabía que Sandra y mi familia usarían en mi contra. Mientras tanto, María Elena y yo estábamos construyendo el caso legal más sólido que habías visto en tu vida. Pero ¿sabes cuál era la parte más deliciosa de nuestro plan? El doctor Mendoza, Sandra, mis padres y todos esos suscriptores VIP no tenían ni idea de que estaban a punto de estrenar en el episodio más épico de sus vidas. Y esta vez yo sería el director. El día de la venganza llegó un viernes por la mañana. María Elena y yo habíamos sincronizado todo perfectamente. Mientras yo tenía mi última sesión auténtica con el doctor Mendoza, ella presentaba una denuncia formal ante el Colegio de Psicólogos, la Fiscalía y la Comisión Federal de Comunicaciones simultáneamente. Pero yo quería algo más personal. Entré al consultorio del doctor Mendoza actuando como el paciente quebrado que él esperaba. Doctor, creo que estoy teniendo pensamientos suicidas, le dije con lágrimas fabricadas. Sus ojos brillaron. Sabía que un episodio sobre ideación suicida generaría millones de reproducciones. Cuéntame más sobre eso, Rafael, dijo, ajustando disimuladamente su grabadora oculta. Lo que él no sabía es que yo tenía 3 grabadoras propias funcionando. Bueno, comencé. He estado pensando en saltar de mi balcón. Vivo en el piso 15, ¿sabes? Sería rápido. El doctor Mendoza asintió con esa falsa empatía que había perfeccionado. Pero antes de hacerlo quiero confesar algo terrible. Me tomé una pausa dramática. He estado mintiendo en nuestras sesiones durante meses. Su cara cambió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo lo que te he contado durante las últimas 6 sesiones es completamente falso. Los traumas de mi infancia que inventé, la pelea ficticia con mi hermana, incluso esa historia sobre haber robado dinero de mi trabajo. Todo fabricado. La sangre se le fue del rostro. Rafael, ¿de qué estás hablando? Sonreí por primera vez en semanas. Estoy hablando de que sé que graba nuestras sesiones, doctor Mendoza. Sé de su podcast, sé que mi familia son suscriptores VIP, y sé que acaba de transmitir información falsa a más de 2 millones de oyentes. Se quedó paralizado. Pude ver las implicaciones legales corriendo por su mente. Había grabado y distribuido confidencialmente
confesiones falsas de actividad criminal. Había violado no solo la confidencialidad médica, sino que ahora tenía evidencia grabada de difamación. No sé de qué me hablas, tartamudeó. Saqué mi teléfono. Ah, no, porque aquí tengo una grabación suya hablando con otros terapeutas sobre maximizar el drama de sus pacientes. ¿Quiere escucharla? Presioné play. Su propia voz llenó el consultorio. El truco con Rafael es hacerlo llorar en los primeros 10 minutos. Sus lágrimas son oro puro para el engagement. Su cara se descompuso completamente. Rafael, podemos arreglar esto. ¿Podemos? ¿Arreglar qué? Los 3 años que destruyó mi confianza. El hecho de que mi propia familia me ve como entretenimiento. Los millones que ganó usando mi dolor. En ese momento sonó su teléfono. Era su asistente, Patricia, gritando histéricamente. «Doctor, están aquí la policía y unos agentes federales. Dicen que tienen una orden de registro». El doctor Mendoza me miró con terror absoluto. «¿Qué hiciste?» «Justicia», respondí calmadamente. «Ah, y por cierto, esta conversación también está siendo grabada, en vivo, para todos sus suscriptores VIP». Saqué otro teléfono donde tenía abierta la transmisión en vivo de Instagram. 15,000 personas estaban viendo en tiempo real cómo su mundo se desmoronaba. Los comentarios eran brutales. Finalmente alguien lo expuso. «Este tipo es un monstruo. Rafael es un héroe. ¿Quieres saber la mejor parte?», continué mientras él hiperventilaba. «Mi esposa y mis padres están viendo esto en vivo sin saber que soy yo el que está transmitiendo. Acabo de enviar a todos nuestros chats familiares el enlace con el mensaje. Miren qué interesante episodio en vivo». Su teléfono comenzó a sonar constantemente. Llamadas de abogados, de la plataforma de podcast amenazando con suspender su cuenta, de otros terapeutas pánico por estar involucrados. Pero la cereza del pastel llegó cuando María Elena entró al consultorio acompañada de 2 agentes federales. «Doctor Mendoza», dijo ella con una sonrisa, «queda arrestado por violación de privacidad médica, fraude electrónico y distribución no autorizada de contenido privado». Mientras le ponían las esposas, me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca olvidaré. «¿Cómo supiste?» «Porque usted me enseñó algo muy valioso en nuestras sesiones, doctor. Me enseñó que soy mucho más inteligente de lo que cualquiera imagina». La transmisión en vivo terminó con 847,000 espectadores. El hashtag Justicia para Rafael se volvió tendencia mundial en menos de 2 horas. Pero ¿sabéis qué fue lo más satisfactorio de todo? Que mi propia familia acababa de descubrir que durante 3 semanas habían estado consumiendo episodios completamente falsos, riéndose de traumas inventados y usando información fabricada para manipularme. Su cara de realización debió haber sido épica. 6 meses después de mi venganza épica, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé. El caso contra el doctor Mendoza se convirtió en el escándalo médico más grande del año. María Elena no solo ganó mi demanda, sino que utilizó mi caso para derribar toda la red de Therapeutic Entertainment LLC. Obtuvimos $15 millones en daños y perjuicios, pero el dinero fue solo una pequeña parte de mi triunfo. El doctor Mendoza perdió su licencia médica de por vida y fue sentenciado a 5 años de prisión por violación masiva de privacidad. Su imperio de podcasts se desplomó cuando más de 200 víctimas se unieron a la demanda colectiva. Todos sus assets fueron confiscados para pagar las compensaciones. Pero la verdadera justicia llegó cuando mi familia enfrentó las consecuencias de su traición. Sandra intentó quedarse conmigo después del escándalo, alegando que no sabía que estaba mal. Cuando le mostré evidencia de que había estado vendiendo información sobre mí por dinero, se desplomó llorando. «Rafael, perdóname, yo no sabía que esto te haría tanto daño». «Sandra», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «el problema no es que no supieras que me haría daño. El problema es que no te importó averiguarlo. Los papeles de divorcio estuvieron listos en una semana. Ella intentó quedarse con la mitad de mis 15 millones, pero María Elena tenía evidencia de que había estado cometiendo violaciones de privacidad conyugal vendiendo mi información. Sandra se quedó sin nada. Mis padres intentaron una reconciliación patética. Mi madre apareció en mi puerta llorando. «Hijo, nosotros pensábamos que era solo entretenimiento. No sabíamos que eras realmente tú». Mi padre, con la cola entre las patas, agregó: «Rafael, siempre fuimos duros contigo porque queríamos que fueras fuerte». Los miré a ambos con una sonrisa que había aprendido a perfeccionar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que tuvieron 34 años para conocerme realmente y prefirieron pagar $15 al mes para escuchar una versión editada de su propio hijo. Corté contacto con toda mi familia, no por venganza, sino por amor propio. La historia viral de mi venganza me abrió puertas inesperadas. 3 productores de Hollywood me contactaron para comprar los derechos de mi historia. Netflix ofreció $2
2 millones por una miniserie basada en mi caso. Acepté con una condición. Yo sería el productor ejecutivo. Pero la transformación más importante fue personal. Encontré una nueva terapeuta, la doctora Carmen Ruiz, quien se especializaba en ayudar a víctimas de traiciones familiares. Por primera vez en mi vida tenía sesiones reales de terapia, donde mis palabras eran sagradas y mi vulnerabilidad respetada. También encontré el amor real. Conocí a Isabela, una periodista de investigación que había cubierto mi caso. Ella me vio como el héroe que realmente era, no como el entretenimiento que mi familia había consumido. Nuestra relación se construyó sobre honestidad absoluta y respeto mutuo. Hoy, un año después, dirijo una organización sin fines de lucro llamada Voces Traicionadas, que ayuda a víctimas de violaciones de confidencialidad médica. Hemos ayudado a más de 500 personas a recuperar su dignidad y obtener justicia. El doctor Mendoza me escribió una carta desde la prisión hace 3 meses. Decía: Rafael, reconozco que lo que hice estuvo mal, pero nunca pensé que fueras capaz de destruir mi vida entera. Le respondí con una sola línea: Doctor, usted me enseñó que subestimar a alguien es el error más costoso que se puede cometer. ¿Y saben qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que mientras ellos pensaron que estaban consumiendo mi debilidad, yo estaba forjando mi fuerza. Mientras creían que me conocían a través de episodios editados, yo estaba descubriendo quién realmente era. Mi familia perdió a un hijo, un hermano y un esposo. El doctor Mendoza perdió su carrera, su fortuna y su libertad. Pero yo no perdí nada. Gané todo: mi dignidad, mi voz, mi poder y mi verdadero lugar en el mundo. Él intentó convertir mi dolor en su ganancia, pero acabó convirtiendo su arrogancia en mi triunfo. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más relatos de justicia real. Y recuerda, nunca subestimes a alguien que ha tocado fondo, porque ya no tiene nada que perder y todo por ganar.